Judas capítulo 1, único, versículo 8. Vamos a darle lectura a estos 3 versículos. Dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y podríamos terminar con ese: ay de ellos. Este pasaje es complejo por lo que ahorita vamos a mirar en cuanto al versículo 9. Sin embargo, el foco, digámoslo así, el punto de este pasaje, pues de toda la carta y de este pasaje en particular, es la razón por la cual estos hombres son como son. Y este pasaje, al igual que segunda de Pedro, describe cómo son los falsos maestros, cómo son estos falsos profetas, como los llama el Antiguo Testamento, falsos maestros, como los llama el Nuevo Testamento, o estos lobos. Y me llamó mucho la atención en este pasaje lo que dice el versículo 8 acerca de estos hombres. Y la razón por la cual estos hombres son así como son impíos, convierten la gracia de Dios en libertinaje, son desobedientes, son carnales en todo el sentido de la palabra, como vamos a mirar en un momento, son blasfemos, son fanfarrones, etcétera, etcétera. La razón es porque son soñadores. Dice ahí el versículo 8. Dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman. Dice que son unos soñadores. La palabra del Señor en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que hay unos pasajes que hablan de estos falsos maestros, precisamente refiriéndose a ellos como soñadores. Por ejemplo, Jeremías 23:25. Jeremías 23:25 dice la Escritura: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé. El versículo 10 de Judas dice que estos hombres blasfeman de cuantas cosas no conocen. Esa expresión soñadores allí hace un énfasis no tanto a que ellos enseñan lo que se soñaron, como muchos que hoy predican sus sueños, como muchos que hoy enseñan las cosas que se soñaron, sino que el punto allí es de estos hombres están tan cegados por el enemigo que ellos creen lo que enseñan. Y por eso son tan peligrosos, porque ellos no enseñan, claro, uno que otro por ahí, como vamos a ver también más adelante, que enseñan y convierten la iglesia en una mercadería, es decir, hacen de los miembros de la iglesia mercadería, en el sentido de que solo van tras su dinero. Pero este punto, cuando habla de soñadores, apunta a hombres que creen lo que están enseñando y hablan de cosas que no entienden, hablan de cosas que no conocen, como dice el versículo 10, blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y ahora vamos a ver por qué son unos soñadores. Ellos se creen más poderosos que el diablo. Ellos se creen más poderosos, ellos se creen tan fuertes que juegan con la carne, mancillan la carne.
juegan a ser dominadores de Satanás. Juegan, se creen, sueñan tanto, están tanto en un sueño que ellos mismos se fabricaron, que ellos mismos se están creyendo que se convirtieron en blasfemos. Son blasfemos de cosas que no conocen. Ni siquiera han profundizado en las escrituras para ver quién es Satanás, cuáles son sus artimañas y cuál debe ser la posición del creyente ante Satanás. Y blasfeman de cosas que no conocen. La cuestión de los demonios. Y aún hasta blasfeman el nombre del Señor. Estos hombres soñadores de cosas que ni conocen, como también dice Colosenses capítulo 2, advirtiéndonos a nosotros, Colosenses capítulo 2, versículo 18. Y 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Estos hombres se entremeten en cosas que no conocen, hablan de cosas que no han visto, y hermanos, es lamentable que para ellos la palabra de Dios ya es irrelevante. Para muchos teólogos progresistas, para muchos pastores liberales, lobos vestidos de oveja, las escrituras dejaron de ser importantes. Ya no solamente son las sectas, ya no solamente son la iglesia católica o los testigos de Jehová, sino que muchas iglesias que dicen ser cristianas y que dicen ser de sana doctrina por el hecho de ser trinitarios. Mucho cuidado, hermanos, no porque un grupo sea trinitario significa que es de sana doctrina. Porque yo escuchaba a algunos hermanos decir, no, tal persona se reúne en una iglesia de sana doctrina. ¿Por qué? Porque son trinitarios. Hay que tener mucho cuidado porque Casluna también es trinitario. Dante Gebel, Guillermo Maldonado y todos estos falsos maestros también son trinitarios. Entonces, dice el texto que no obstante, de la misma manera, versículo 8 de Judas, no obstante, de la misma manera, estos soñadores, entonces, son soñadores y dice, en primer lugar, mancillan la carne. Hay una versión más moderna de las escrituras que dicen, ellos son corrompidos. Son unos corrompidos. Una versión o una traducción más literal sería: estos hombres manchan la carne. Y la idea en el texto es que estos hombres juegan con la carne. ¿Por qué lo hacen? Porque son unos soñadores que se creen tan fuertes, que piensan que pueden manejar y controlar todo en sus vidas. Por eso juegan con la carne y terminan ¿qué? Manchando la carne. Es una idea, es una manera de decir, son hombres que se convierten en unos corrompidos, hacen actos vergonzosos, como dice un texto en 2 Timoteo, hacen actos vergonzosos y pasan desapercibidos, tanto que como son unos soñadores, su conciencia está cauterizada, corrompida, ellos ni siquiera se sienten mal al cometer ciertos pecados. Dice 2 Timoteo capítulo 3 que estos son los que se meten a las casas de las mujercillas, que están siempre aprendiendo y que no saben nada. Son hombres que buscan estar siempre solamente con mujeres, y me refiero a estos falsos maestros. Buscan siempre estar solamente con mujeres, no con el fin de que ellas crezcan espiritualmente, no con el fin de pastorearlas, sino con el fin de ¿qué? De buscar otra cosa.
Recuerdan, tienen los ojos llenos de adulterio. Ahora, algunos son soñadores y se creen muy fuertes y dicen, yo puedo con esto. O sea, yo puedo estar solo en un lugar con una mujer en cualquier situación y yo puedo controlar la situación, yo soy fuerte. Juegan con estas cosas. Juegan con, ¿cierto? Viendo videos, viendo películas, sintiéndose muy fuertes. Cuando menos piensa, han cometido pecados contra su propio cuerpo. Y en ese sentido dice, manchan la carne, mancillan la carne porque son unos soñadores. Dice Segunda de Pedro, que es nuestro texto paralelo, capítulo 2. Segunda de Pedro 2:10. Segunda de Pedro 2:10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Y podemos leerlo completo porque tiene mucho que ver con lo del otro versículo. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Dice este texto que estos hombres siguen la carne y andan en sus concupiscencias. Esa expresión aquí la hemos hablado en otras ocasiones, en sus propios deseos. Son deseos intensos. Ellos no son guiados por el Espíritu de Dios. La Escritura, vemos en todo el Nuevo Testamento que el creyente debe ser guiado por el Espíritu. Gálatas habla de que algunos son guiados por el Espíritu, otros son guiados por la carne. ¿Ha leído ese texto? El fruto del Espíritu y el fruto de la carne. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicias, hechicerías, idolatría, borracheras, iras, enojos, contiendas, divisiones. Cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que no es la característica de un cristiano, es la característica de un hijo de desobediencia. Estos lobos, estos falsos maestros, son esos hijos de desobediencia porque dice que ellos siguen la carne. Y la idea aquí es que son guiados, siguen su propio instinto. Como dice Judas, versículo 10, son como animales irracionales. ¿Qué sigue un animal? ¿Su conciencia? ¿Son guiados por su inteligencia? No, son guiados por su instinto. Un tigre usted lo puede criar en su casa y el instinto es comer carne, y si se descuida se lo va a comer a usted, porque han habido casos en el mundo que ha pasado. Veía un caso una vez de un hombre que tenía una serpiente muy grande que la cuidó desde pequeñita, y una vez esa serpiente le dio por enroscarse en su dueño, matarlo, y se lo tragó. Ya estaba muy sazonadita. ¿Por qué? Porque siguen sus instintos, son animales irracionales. Y estos falsos maestros son comparados aquí como animales irracionales. Hermanos, no pensemos solamente en pastores, en ancianos o en predicadores que han caído, o que aún sirviendo están en esta condición. Hermanos, esto es para todo el que dice ser creyente. Hay muchos en las iglesias que dicen ser hijos de Dios y viven en esta condición, guiados por su propia carne, por sus propios impulsos, por sus propios deseos, porque son deseos intensos. La concupiscencia son deseos intensos, y esos deseos son tan intensos que hacen que la persona pierda su racionalidad, digámoslo así, y terminan de esta manera. Y dice Timoteo, es que
algunos de ellos ya tienen la conciencia cauterizada, tienen la conciencia chicharroneada, está tan carbonizada que ya no sienten. Imaginen que usted una mano se le queme y se vuelva de carbón. Ya usted va a sentir aquí, pero si usted lo pellizcan en la mano no va a sentir, está cauterizada. La conciencia de estos hombres y mujeres está cauterizada. Dice que mancillan la carne, juegan con la carne, por eso es que convierten en libertinaje la gracia de Dios, como dice el versículo 4, convierten la gracia de Dios en libertinaje, y el versículo 10 dice que blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que conocen se corrompen como animales irracionales. En segundo lugar, dice que estos soñadores rechazan la autoridad. Versículo 8. Rechazan la autoridad. Hay otras versiones que dicen rechazan el señorío. De hecho, creo que en el pasaje que leímos en Pedro habla algo así. 2:10 de segunda de Pedro dice que y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia y inmundicia y desprecian el señorío. Y aquí dice rechazan la autoridad. Esa palabra allí, autoridad, se traduce como autoridad, se traduce como dominio, como gobernadores y también como señorío en algunas partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Colosenses 1:16, Efesios 1:21 y Efesios no recuerdo de otro pasaje, aparece esta palabra que se traduce aquí como autoridad, traducida como gobernadores o como dominio. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, y para Él, y en muchos contextos se está refiriendo a autoridades o a dominios angelicales. De hecho, hay una versión en segunda de Pedro que habla de esto, del señorío, y habla no sé si es la Biblia textual o la Biblia de las Américas, lo estaba leyendo en una versión que dice rechazan el señorío angelical. Literalmente hay una versión que lo traduce rechazan la gloria de la autoridad que Dios ha dado en este mundo. Hermanos, y como aplicación nosotros podemos ver en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 3, la exhortación y el llamado del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a que nos sometamos a las autoridades. Como aplicación podemos tomarlo para nosotros, la necesidad de someternos a la autoridad. Hay autoridad. También Tito 3:1 dice, recuérdales también esto, que se sometan a las autoridades. Y es interesante ver, en el versículo 8 dice, no obstante, de la misma manera, porque el Señor ha puesto autoridad. Él es la máxima autoridad, la primera autoridad, pero Él también ha delegado autoridad. Y en el contexto de Efesios y Colosenses, esos principados, potestades, gobernadores, está refiriéndose a rangos que el Señor también le dio a los ángeles, de cierta autoridad o de cierta gloria, en el sentido del poder que estos seres tienen, y muchas veces del permiso, la libertad que estos seres tienen, dada por Dios, por supuesto. Los ángeles se rebelaron contra la autoridad. Nosotros vemos allí en el versículo 6, dice que los ángeles que no guardaron su dignidad. En segunda de Pedro dice, si no perdonó a los ángeles que pecaron. Así que los ángeles
rechazaron la autoridad. Los israelitas en el desierto rechazaron la autoridad. Esos son los ejemplos que vimos. Esos son los ejemplos que vimos. Los israelitas en el desierto, y el ejemplo de esto lo vamos a ver luego con un personaje llamado Coré, que rechazó la autoridad establecida por Dios, que era Moisés, y él quiso usurpar esa autoridad. Satanás rechazó la autoridad y por eso fue expulsado. Así que dice que estos soñadores rechazan la autoridad. No hay sumisión. Ellos son semidioses en sus iglesias. Las iglesias, lo que ellos llaman iglesias, son su pequeño reino. Son llamados ungidos, son llamados apóstoles, son llamados de mucha manera y nadie tiene autoridad sobre ellos y nadie tiene autoridad con ellos. Ellos no van a estar de acuerdo en un grupo de ancianos, en un consejo de pastores. Ellos rechazan toda autoridad y aún se rebelan contra las autoridades civiles. Se rebelan contra la autoridad de Dios, pero también rechazan el señorío, como dice Pedro. También rechazan la autoridad o el poder en cierta forma que tienen las potestades superiores, que es lo que menciona allí el final del versículo 8 de Judas. Dice que rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ahora, ¿qué son esas potestades superiores? Podemos ver el versículo 9. Primero dice, blasfeman. Estos soñadores blasfeman, o sea, están tan dormidos, están soñando en vida, soñando tan despiertos y soñando que ellos rechazan la autoridad y blasfeman. Blasfeman contra las potestades superiores. El versículo 10 dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. La Biblia de las Américas, esa era la que me refería hace un momento, en segunda de Pedro 2:10, dice que ellos blasfeman de las majestades angélicas. Majestades angélicas, que es otra forma de decir potestades superiores. Literalmente es las glorias. Esa es la idea en el original, en el griego. Blasfeman de las glorias. Esta referencia, hermano, es a los ángeles, a los seres espirituales, tanto ángeles que guardaron su dignidad como ángeles caídos. Hay cierta gloria en estos ángeles caídos también. No una gloria en el sentido de que merezcan nuestra reverencia o nuestra adoración, no, de ninguna manera. Hay una gloria en ellos que merecen respeto por nosotros ser seres inferiores. Seres inferiores. Los seres humanos somos seres inferiores a los ángeles, por lo menos en esta vida. ¿En qué sentido somos inferiores? No tenemos el poder que tiene Satanás, por ejemplo. Satanás es un ángel. Satanás es un ángel caído. Miguel, el arcángel Miguel es un ángel. Gabriel es un ángel, claro, cada uno en su diferente rango, cada uno en su diferente posición en la cual Dios los puso. Pero estos soñadores blasfeman. Y podemos nosotros aquí pensar en el movimiento carismático. Ellos están aplastándole la cabeza a Satanás. ¿Han escuchado? Hasta canciones cristianas que dicen que tienes que pisarle la cabeza a Satanás, que tienes que atar a Satanás, que se burlan de Satanás. Una canción por ahí dice, es que el diablito no me da la talla. Al final del primer round,
tira la toalla, dice esa canción. Están blasfemando contra una potestad superior. Liberaciones. El hecho de pensar de que usted tiene el poder para expulsar un demonio, ¿cierto? Y no me quiero meter mucho en esa cuestión de exorcismos, de liberaciones, pero hay una falta de respeto y se blasfema contra estas potestades por falta de conocimiento. Y han habido casos que a muchos de ellos les ha pasado lo que les pasó a los hijos de un tal Esceva. ¿Recuerdan esa historia? Los hijos de un tal Esceva, en Hechos 19, 14 al 16, que ellos pensaron que tenían más poder que estas potestades. Ellos vieron a los apóstoles sacando demonios, ellos pensaron que eran unos soñadores, ellos pensaron que en sus fuerzas podían hacerlo, y cuando trataron de hacerlo, estos espíritus dice que saltaron sobre ellos y los desnudaron y los hicieron correr. Y el versículo 9 nos muestra el ejemplo de Miguel. Versículo 9. Pero este versículo, hermanos, antes de mirar el ejemplo de Miguel, es un texto tomado de un escrito apócrifo. Hay un libro apócrifo que es conocido como la Asunción de Moisés. La Asunción de Moisés. Sin embargo, este libro no está completo, solamente hay algunos fragmentos. Es una obra judía llamada la Ascensión de Moisés. Algunos la fechan de mucho tiempo antes de Cristo, años 700, 600 antes de Cristo. Es apócrifa en el sentido de que no es inspirada, no es un libro inspirado por Dios, es un libro que ni siquiera está en las Biblias, no hay alguna Biblia que tenga este libro, ni la católica. También hay una tradición judía, o sea, no solamente tenemos el libro apócrifo o estos fragmentos del libro La Asunción de Moisés, sino que los judíos tenían esa tradición, era una tradición verbal también, que enseñaban que Moisés, que Satanás, que el diablo y que el arcángel Miguel pelearon allá en el monte, se me olvida el nombre en este momento, el monte Nebo, donde murió Moisés, que allí hubo una batalla campal entre Miguel y Satanás, porque Satanás quería el cuerpo de Moisés. Y la Biblia dice que Dios enterró a Moisés, algo así, ¿cierto? En otras palabras, el Señor no quería que Satanás tomara el cuerpo. Algunos dicen porque Satanás tal vez quería llevárselo a los israelitas para que lo embalsamaran y tal vez lo adoraran. El caso es que esta tradición judía y el libro de la Asunción de Moisés hablaba de esta pelea entre Miguel y Satanás, y que Judas toma un fragmento, toma una fracción de aquella tradición que es lo que tenemos en este versículo, que dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ahora bien, el hecho de que este fragmento haga parte de una fuente apócrifa no lo hace inspirado. Pues hermanos, este es el debate para muchos. Sin embargo, yo no le veo mucho problema a este texto. Deuteronomio 34, 5 al 6 habla de la muerte de Moisés, no menciona este suceso, la tradición lo menciona, la asunción de Moisés lo menciona. ¿Fue algo ficticio? Es la pregunta de muchos. ¿Fue algo ficticio? ¿Fue solo tradición lo que rondaba allí entre los judíos?
¿O fue verdad que el diablo peleó con Miguel por el cuerpo de Moisés? Hermanos, toda la escritura es inspirada, ¿cierto? No solo el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento. Si el texto, si esta porción está en el texto bíblico, hermanos, es inspirada. No porque Dios haya inspirado a los que escribieron la Asunción de Moisés, ni que los judíos hayan hablado por inspiración cuando hablaban de esta tradición. Pero si el Espíritu Santo permitió que esto quedara plasmado aquí, fue porque ocurrió. Y el que sí fue inspirado fue Judas para colocar este texto allí y que hiciera parte de la palabra de Dios. Ahora, volviendo a hablar pues de algunos liberales, de esto de la crítica textual o la alta crítica, ellos sacan textos de las escrituras como este, por ejemplo, porque dicen que era de un apócrifo, sacan otros textos porque dicen que no estaban los mejores manuscritos más antiguos. La pregunta es, ¿esos textos fueron añadidos a la Biblia o a esos manuscritos? O a algunos manuscritos les falta, ¿cierto? Que hay como, personalmente pienso que el Espíritu Santo no iba a permitir que quedara algo en la Biblia que no fuese palabra de Dios. Por ejemplo, Pablo cita algunos filósofos paganos para enseñar una verdad. No que Dios haya inspirado a los filósofos paganos como Epiménides, creo que se llamaba uno, que es citado en Tito, versículo 1, versículo 12, uno de nuestros poetas dijo una vez, ¿se acuerdan? Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, etc. Este testimonio es verdadero, dice Pablo. Pablo está citando a un poeta cretense, pagano, y tenemos ese pedazo ahí en las escrituras de algo que dijo un pagano. Pero lo que este pagano dijo era una verdad y quedó plasmada en las escrituras. Y el Señor inspiró a Pablo para que eso quedara allí plasmado como una verdad. Al igual que en Hechos capítulo 17, versículo 28, cuando Pablo dice él no dice uno de nuestros profetas, él dice allí esa expresión, porque el linaje suyo somos. Porque el linaje suyo somos. ¿Esto es una verdad? Sí. ¿Quién lo dijo? Un filósofo griego. Pero quedó plasmado en las escrituras como palabra de Dios. Primera de los Corintios 15:33, donde dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso era un dicho, era un refrán en Corinto en la época de Pablo. El que inventó este refrán era inspirado por Dios, no. Pero Pablo fue inspirado para ponerlo ahí en el momento preciso, en el momento perfecto. Y es una verdad absoluta que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es palabra de Dios porque está allí escrito. Ahora, este texto está allí, es tomado de un apócrifo, pero está en el libro de Judas narrando una verdad. Y el punto es, Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. Vamos a 2 de Pedro 2:11, nuestro otro texto. 2 de Pedro 2:11. Dice, mientras que los ángeles, claro, Pedro no se quiere meter aquí en camisa de 11 varas mencionando un apócrifo, pero él dice lo mismo de otra manera. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, mayores en fuerza y en potencia que ¿quién? Que los hombres, que los seres humanos, son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y claro, hay rangos entre los ángeles. Es interesante esa pelea
esa pelea de Miguel y Satanás, que no es en la única parte en las escrituras donde aparece. Por ejemplo, en Daniel, vamos allí rápidamente a mirar unos pasajes en Daniel y otro en Apocalipsis. Miguel, y es interesante, la palabra Miguel significa ¿quién como Dios? No me contesten, nadie como Dios. Eso es cierto, eso lo dicen los que rezan, ¿quién como Dios? Eso significa, Miguel significa ¿quién como Dios? Porque aunque Miguel sea un ser tan poderoso, aunque Miguel sea un guerrero tan poderoso, un soldado celestial tan poderoso, cuando pensamos en Miguel o Micael, que es otra forma de decir Miguel, estamos pensando, es un ángel poderoso, pero ¿habrá alguien como Dios? No, absolutamente no, pero Dios hace su obra por medios, así como en la tierra Él hace su obra por medios humanos. Para llevar a cabo la gran comisión serían seguramente muchísimo más efectivos un ejército de ángeles predicando la palabra que nosotros. Pero en su gracia, en su soberanía, Él quiso que fuéramos nosotros los que lleváramos a cabo su obra. Y aquí, hermanos, debemos pensar por un momento en algo. ¿Cómo haría la tarea un ángel? Hay un texto en Hebreos que no lo apunté, pero yo sé que ustedes lo conocen, que hay cosas en las que los ángeles anhelan servir. Hablando del tabernáculo, dice, los ángeles anhelarían estar allí sirviendo a Dios, como los sacerdotes. O mirar, estar ahí. ¿Cómo predicaría un ángel si el Señor le diera la tarea, vaya a la tierra a predicar? ¿Cómo serviría? ¿Cómo trabajaría en la iglesia? ¿Quejándose? Yo solo haciendo lo mismo siempre, todo yo, no, y los demás no hacen nada. ¿Cómo lo haría un ángel? Decía alguien una vez, no recuerdo qué predicador le escuché esto, que si el Señor mandara 2 ángeles a la tierra a servir, uno a predicar el evangelio, a servir en la obra del Señor, como ministro del Señor, y el otro a barrer calles, ambos lo harían con el mismo gozo y con la misma pasión, porque estarían sirviendo a su Dios. Decía entonces que Dios siempre obra por medios, y uno de los medios por los que Él ha obrado en la historia de la humanidad y en la historia angelical, digámoslo así, antes de que existieran los hombres, por medio de ángeles también. Y mire, por ejemplo, lo que dice de Miguel, aquel guerrero de Dios. Daniel capítulo 10, versículo 13. Daniel 10:13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Aquí está hablando Gabriel. Gabriel está respondiéndole a Daniel y le dice: no llegué a tiempo, no llegué cuando tú querías que yo llegara, porque se me opuso ¿quién? Se me opuso el príncipe del reino de Persia, otro gobernador, otro ángel. Dice que se le opuso ¿a quién? A Gabriel, para que no llevara la respuesta de la oración a Daniel. Si quieren ver la historia más completa, lean Daniel 9 y 10. Y si le quedan preguntas acerca de las 70 semanas, pueden hacérsela a alguno de los hermanos, porque es interesante, hermanos, entender esto. Y tal vez reciba respuestas diferentes. Pero dice que se le opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Quién le ayudó a Gabriel contra este príncipe, contra este ángel? Miguel. Daniel capítulo 12, versículo 1. Perdón, 10:21 primero. 10:21, allí también se menciona. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel,
vuestro príncipe. Capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Se levantará quién? Miguel, el gran príncipe. ¿Para qué? Para defender a su pueblo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Quién es el dragón en Apocalipsis? El diablo. El diablo, Satanás, la serpiente antigua, tiene muchos nombres. Aquí se menciona el dragón. Dice que el dragón y sus ángeles. Así que el diablo es una potestad superior porque tiene ángeles a sus órdenes, a su disposición. Claro, ángeles caídos. No piensen por ningún momento que son ángeles de Dios, no. Son ángeles caídos o llamados en los evangelios como demonios. Cuando Jesús echaba demonios, cuando los evangelios hablan de demonios, son estos ángeles caídos, que son muchos. Si un solo hombre tenía 2000, ¿recuerdan? Legión, somos muchos. Si un hombre tenía aproximadamente 2000, imagínense cuántos habían en aquel momento solamente en Israel y en todo el mundo, en todo el espacio. Dice que el dragón y sus ángeles luchaban contra Miguel y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Nosotros vemos, porque algunos teólogos, algunos comentaristas dicen que el príncipe de Persia, del que habla Daniel capítulo 10, fue el mismo Satanás que se le opuso a Gabriel para que no llevase el mensaje a Daniel. Daniel recibe la respuesta en el capítulo, él ora y recibe la respuesta en el capítulo 9 y 10, y Gabriel le dice: se me opuso el príncipe de Persia. Algunos dicen ese príncipe de Persia era Satanás. Y vemos esta lucha allí en Apocalipsis capítulo 12. Algunos hablan de una lucha con un doble cumplimiento, o más bien con un doble significado, refiriéndose a una lucha que hubo entre el diablo y Miguel y sus ángeles cuando Satanás fue expulsado de la presencia de Dios. Allí pues Isaías y Ezequiel no nos dan muchos detalles de cómo fueron expulsados, aunque pues lo suficientes, pero algunos dicen esto sucedió y sucederá. Sucedió y sucederá, porque al fin dice también Apocalipsis 20 que es un ángel el que ata a Satanás. Es un ángel. Yo a veces me pregunto, ¿quién será ese ángel? ¿Quién será? Si especulamos un poco, es muy probable que ese ángel sea Miguel, el que limita a Satanás para que no haga su obra en la tierra, en la iglesia, como él quisiera hacerla. Y es probable que haya un cumplimiento futuro también de ese encarcelamiento de Satanás. Yo he luchado mucho con estos textos, hermano, y hay que mirar las cosas como están en las Escrituras, ¿cierto? No irse más allá.
Entonces el punto, hermanos, es que Miguel no se atrevió. O sea, estos falsos maestros, estos cristianos, estos carismáticos, estos de desatar, de profetizar, estos se burlan de Satanás, le pisan la cabeza, dicen que le pisan la cola, que zapatean sobre ellos. Hay una canción que habla de eso, que zapatear sobre Satanás. Cuando ni siquiera Miguel. Hermanos, yo veo en los textos bíblicos que miramos así a vuelo de pájaro, porque no nos detuvimos mucho en ellos, que Miguel es más poderoso que Satanás. Porque siempre que nos ve uno peleando, Miguel gana. ¿Quién ganó la pelea por el cuerpo de Moisés? Miguel. Pero Miguel no blasfemó, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que dijo: el Señor te reprenda. Un profeta llamado Zacarías, que estudiamos hace poco, una serie sobre Zacarías, en Zacarías capítulo 3 no los pronunció, sino que escuchó algo así como una conversación en el cielo entre dos miembros de la Trinidad. Zacarías 3:2. Y es interesante que cronológicamente hablando, primero fue la muerte de Moisés que la visión de Zacarías. Y mire lo que dice el texto de Zacarías 3:2. O leámoslo desde el 1. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es un tizón arrebatado del incendio? No tiene esa expresión. Jehová, o el ángel de Jehová, le dice al diablo: Jehová te reprenda. Hermanos, porque hay roles también, hay papeles que juegan los miembros de la Trinidad, diferentes. Aunque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, ellos tienen papeles y roles diferentes en la iglesia y en la historia de redención. Y aquí dice que Jehová le dice a Satanás: Jehová te reprenda. Hermanos, solo hay uno que puede reprender al diablo y puede proferir juicio de maldición contra él. Y tiene el poder y la potestad y la autoridad de cogerlo y lanzarlo al lago de fuego. Y lo va a hacer, hermanos. Lo va a hacer porque Apocalipsis 20 habla de este suceso. ¿Cuándo será? No sabemos. En el futuro. Será en el futuro. Al fin. ¿Cierto? Ya al final, cuando va a comenzar el estado eterno, Satanás será lanzado al lago de fuego, la bestia, el falso profeta, y todos los que no están inscritos en el libro de la vida también serán lanzados allá. ¿Quién es el único que puede hacerlo? ¿Que tiene la autoridad de hacerlo? Dice que el Cordero, ¿cierto? Es el que tiene el poder y la autoridad para desatar los sellos, para abrir los libros. Solo Él. Y aún en el cielo se le recuerda a Satanás. O en esta visión que tiene Zacarías ve que los miembros de la Trinidad le recuerdan a Satanás que un día será reprendido. Tal vez hoy día él anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar, pero un día será reprendido, un día será juzgado,
Un día será echado fuera para siempre. Y él sabe que le queda poco tiempo, dice Apocalipsis. Por eso persigue a la iglesia, persigue a los hijos de Dios. Y Miguel entiende esto, pero estos falsos maestros se atreven a burlarse de Satanás y a pensar que tienen dominio sobre él. No lo tenemos, hermanos, pero tenemos a Dios, pero tenemos a nuestro Señor. Tenemos a nuestro Señor que tiene todo el poder y toda la autoridad sobre Satanás y sobre todos los ángeles, huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, dice la Escritura. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra Satanás y contra las huestes espirituales de maldad. Pero cuidado, hermanos, cuidado. Si Miguel reconoce la soberanía de Dios, estos hombres blasfeman de cosas que no conocen. De cosas que no conocen, dice Judas 10, y en las que conocen se corrompen como animales. Son ciegos. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Jesucristo. El Dios de este siglo, Dios con minúscula, Satanás, cega el entendimiento de los incrédulos. Hermanos, y lo que describe Judas son incrédulos, disfrazados de pastores, de cristianos, de hombres y mujeres fieles a Dios. Se disfrazan como ángel de luz, como Satanás. Recuerden que una vez vimos ese pasaje de 2 Corintios 11, donde dice que estos falsos maestros se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No seamos soñadores, hermanos. No nos creamos lo que no somos. Dice la Escritura, a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio, vamos a la palabra. Si no hablamos conforme a ellas, porque no nos ha amanecido, hermanos. El que no habla conforme a la palabra es porque no le ha amanecido, está dormido, es un soñador. Guardémonos, hermanos. No juguemos con la carne. Hermanos, no somos tan fuertes, ni somos más fuertes que el diablo, pero ni somos ni siquiera fuertes en nosotros mismos. Claro, si somos llenos del Espíritu Santo, somos controlados por el Espíritu Santo, pero cuidado con tentar al Señor, de creernos tan fuertes, de que nunca vamos a caer. Cuidado, nos pasa lo de Pedro. Señor, aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. ¿Y qué hizo? Minutos, horas después, negó al Señor. Jugó con eso. Jugó con eso. Cuidado, hombres, hermanos, cuidado en su relación con otras mujeres que no son su esposa. Igualmente, hermanas, cuidado con el trato con otros hombres que no son sus esposos. Hermanas que son solas, cuidado. Jovencitas, jovencitos, todos debemos tener mucho cuidado, hermanos, con el sexo opuesto, porque somos débiles. No juguemos con eso. Terminaremos mancillando la carne. No rechacemos la autoridad como estos ángeles caídos y estos falsos maestros. Muchos verdaderos cristianos, hermanos, a veces caemos en esto. Despreciamos la autoridad de Dios en la iglesia, en el hogar. Esposas que no se someten a su esposo están despreciando la autoridad. En la iglesia, cuando no hay una sumisión en la iglesia, dice la Escritura que el velo en la mujer es una señal de autoridad, ¿cierto? Es otro tema también un poco polémico, pero el velo en la mujer es señal de autoridad, de que hay una autoridad delegada por Dios en la iglesia, también en el hogar. Hay autoridades civiles. Hermanos, Cristo se sometió a las autoridades civiles. Él pagó impuestos. Cristo se sometió a la autoridad del Padre. No juguemos con estas cosas que no conocemos, hermanos. Hay hermanos que son felices con estas cuestiones de exorcismos, de liberaciones.